Es vivir el triple, el cuádruple. Mueve masas. Es el rostro del país. Es un canal de comunicación. Una forma de constatar los hechos. La humanidad ha creado varias artes, pero para unificarlas nació el cine. Hay un personaje muy importante en el nacimiento del cine que se llama Edward Muybridge. Fotógrafo de profesión, nace el 9 de abril de 1830 en Kingston Thames, Reino Unido. Este chavo hizo un ejercicio sobre un experimento, sobre unas fotografías de un caballo que corría para ver si el caballo levantaba las 4 patas al mismo tiempo. El experimento de Muybridge se produjo gracias a Leland Stanford, ex gobernador de California, quien afirmaba que durante el trote largo de un caballo, este no apoyaba ningún casco en el suelo, mientras que James Kent, presidente de la Bolsa de Valores, afirmaba lo contrario. Y pues ese es el principio del cinematógrafo que después desarrollan los hermanos Lumière y Edison en Estados Unidos. Auguste y Louis Lumière nacieron en Francia. Trabajaron en el estudio fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. El padre de los hermanos Lumière trajo de París un kinetoscopio, mismo que fue evaluado por los hermanos, y así crearon el aparato que serviría como cámara y proyector: el cinematógrafo. Las imágenes se proyectaban en una pantalla mediante una lámpara y una lente. El movimiento de la película se realizaba a través de una manivela. Fue un aparato compacto y ligero. Muchos apocalípticos dijeron de que iba a ser un invento sin futuro, sin saber que después iba a llegar a ser el séptimo arte y recopilar todas las artes adentro del cine, ¿verdad? 28 de diciembre de 1895. En el Salón Indian del Gran Café en el Boulevard de los Capuchinos, París, los hermanos Lumière mostraron las primeras proyecciones que dieron inicio al cine mudo. A los 9 meses después de que se hizo la primera proyección allá, se hizo una proyección acá en Guatemala. O sea que no estábamos como en cuestiones de tiempo, en parámetros de tiempo, no estábamos tan lejos, digamos. O sea, no vino como 10 años después, sino vino el mismo año que se proyectó en Francia, ya se estaba proyectando acá en Guatemala. O sea que sí tuvimos como un contacto muy rápido. Las primeras proyecciones que dieron inicio fueron la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren y el regador regado. Carlo Valenti es un barbero de profesión barbero guatemalteco de origen italiano, que trae el primer proyector al local número 11 del pasaje Isinela y se hace la primera proyección de cine. Y al mismo tiempo este Muybridge, por un azar del destino, termina en Guatemala. Entonces Muybridge desde el siglo pasado ya había traído fotografías, cámaras, el daguerrotipo en ese tiempo. Y luego el man trae una cámara. Entonces se la venden a Ubico y Ubico empieza a grabar como las primeras imágenes de Guatemala que hay. Eso fue a principio del siglo. Entonces realmente el nacimiento del cine también en Guatemala se dio muy al principio de cuando estaba pasando en Francia y en otros países. Las primeras filmaciones empiezan a hacer en 1910, 1913, El hijo del patrón, El agente secreto, Sherlock Holmes, filmaciones de las fiestas minervalias, pero muchas de estas películas no se presentan al público precisamente porque los actores se sintieron tan mal con haber interpretado sus papeles que no quisieron que se proyectaran esos materiales. Se cree que se desaparecieron durante los terremotos de 1916 y 1918.
Bueno, cuando hablamos de cine, en 1928 se funda el Departamento de Relaciones Públicas de la Presidencia por Lázaro Chacón. Es Jorge Ubico quien designa a Carlos Mateo, lo escoge para que tenga a cargo el departamento cinematográfico. Tomemos en cuenta que durante los años 30, los 40, el cine se convierte en un cine propagandístico, y el mayor ejemplo que podemos tener de ese cine propagandístico son los nazis. Gauleiter Lauterbacher spricht zu den Versammelten über die Bedeutung ihres Einsatzes. Jorge Ubico era un simpatizante de este tipo de esquemas, ¿no?, cinematográficos. Podemos hablar también de inicios de los 40, Alfredo McKinney, que vive y crece en la ciudad de Quetzaltenango, y durante los años 40 filma una película que se llama El Anillo Sangriento, que es un asalto al Banco de Occidente con persecuciones en las calles de Quetzaltenango, que se podía considerar como la primera película de gángsters filmada en el país. El cantor de jazz fue la primera película sonora producida en 1927. Que las películas ya contaran con sonido integrado provocó que la cantidad de espectadores se duplicara. En 1949 se filma la primera película sonora con técnicos y actores guatemaltecos, que es El Sombrerón, y ahí estamos hablando del primer banderazo de salida ya del cine de ficción. Nosotros veníamos de la mano, podríamos decir, con el cine mexicano. O sea, veníamos con un nivel, si no igual, podría haber sido hasta superior, porque de hecho nosotros teníamos locaciones que a ellos les gustaban, vinieron a grabar películas aquí. Durante los años 70, hablemos un poquito del cine familiar, estamos hablando de dos familias en Guatemala, estamos hablando de la familia Muñoz Robledo, originarios de Tacaná San Marcos, que fundan la productora cinematográfica Tacaná Films, que ellos estudian una ingeniería en cinematografía por correspondencia. Paralelamente también está la familia Lanuza trabajando cinematografía en coproducción con Agra Sánchez, entonces por eso llamamos esa época de los 70 como el cine familiar, porque están ambas familias trabajando también material cinematográfico. Vuelve a la pantalla el gran Ventura del Cristo de los Milagros, Claudio Lanuza, y la presentación estelar del actor juvenil guatemalteco Luigi G. Lanuza como Silio. Y luego en los 70 se hizo un montón de cine en Guatemala. Había una productora que se llamaba Tikal, que era de los hermanos Lanuza, Rafael Lanuza, que era el director, y su hermano Claudio Lanuza, que era el actor de las películas. ¿Por qué corrió? ¿Qué delito tiene? Ningún delito, señor. ¿Qué estaba haciendo con esas flores? ¿No sabe que está prohibido cortar las flores de las tumbas? Sí, Rafael Lanuza fue un cineasta guatemalteco, autodidacta, pues es mi papá, como ustedes saben. Entonces él, por su gusto al cine, comenzó a hacer televisión. Fue uno de los más grandes productores de anuncios de televisión en su época.
y esto lo llevó a estar viajando a Estados Unidos y México, donde hizo amistades con personas que hacían cine. Y pues comenzó a tener amistades, cineastas famosos en México. Comenzó a visitar los estudios de cine en México y ya comenzó él a aventurarse a hacer cine por su cuenta. Otra sensacional película escrita y dirigida por Rafael Lanuza, el gran realizador guatemalteco. Y así fue como hizo aproximadamente unas 60 películas, pero las más conocidas son precisamente las coproducciones que se hicieron Guatemala y México. Ya empezaron a haber varias corrientes artísticas a nivel mundial y lo mismo en Guatemala. Hubo cineastas bien importantes de esa época como Justo Chang y Sergio Valdés Pedroni, que estaba estudiando, y bueno, varios cineastas que ya traían otra onda, ¿verdad? Ramón Iglesias incluso, que es un luthier, pero tengo entendido que él rodó una película y se la velaron cuando fue a Estados Unidos a querer revelar la película. La migración le abrió la maleta y le velaron la película. Y luego pues lo que pasa, ¿no? Nuestro estancamiento o retroceso de 36 años de conflicto armado interno fue lo que hizo que el cine se quedara ahí, que fueran, digamos, muchos actores fueron perseguidos. El cine es documentación también, entonces es algo que incluso a la fecha está siendo pues muy sutil todavía, como para tocar la historia, que es uno de los, o debería ser uno de los principales puntos del cine, ¿no? Cuando en Guatemala vieron de que Rafael Lanuza estaba haciendo coproducciones con México, entonces pensaron, bueno, aquí es la oportunidad de ver que podemos sacar de ganancia de esto, y le pusieron a mi papá 1000 problemas para sus filmaciones. Se la hicieron pasar bastante mal, incluso antes de que él falleciera, uno de las grandes cosas que motivó a que se enfermara más fue la prohibición de una película que se iba a hacer con México. Ya se habían adelantado salarios a los artistas y todo mexicanos. Sin embargo, por decisión de alguien así arbitrariamente, suspenden y prohíben la filmación de la película. Bueno, en los 80 también estamos hablando de la incursión del cine, pero también estamos hablando de una época también convulsionada por el conflicto armado, pero hay muchos países extranjeros que empiezan a hacer filmaciones también aquí en Guatemala. En los 80 se quiere hacer una telenovela que era El filo de la ciudad. Se hace también el taller cinematográfico en la USAC, que lo imparte Justo Chang, Sergio Valdés Pedroni, y creo que Ana Carlos también estaba metida. Ahí estudió también Elías Jiménez de Casa Comal, años después saldría Casa Comal, ¿verdad? Y bueno, ese es otro módulo que como que dispara a un montón de cineastas de esa generación. Entonces, pues Rafael Lanuza muere y ahí se para el cine por 9-10 años. Bueno, en los 80 podemos hablar de Tahuanca, el gran señor de la selva, que es como un Tarzán guatemalteco, que es una de las pocas golondrinas que vuelan durante esa época. Y a veces las personas se molestan, sobre todo los cineastas, cuando digo que cuando Rafael Lanuza murió se dejó de hacer cine por lo menos 9-10 años, lo cual es la verdad, y también se rompió la relación de coproducciones que había con México. Y durante los años 90, ahí sí que se rompe el silencio del cinematográfico con el silencio de Neto, que empieza a abrir una nueva apertura. Guatemala 1954. En un país dividido por la guerra, un niño lucha por hacerse escuchar. Ixcán, después de la firma de la paz, la primera película de posguerra. Y luego en el 2000 sí que hay un como boom del cine guatemalteco, primero por el Festival Ícaro en el 98,
que empieza a haber como una movida de cine en Guatemala, crea en los cineastas guatemaltecos la necesidad de competir por ganarte tu estatuilla y competías por el cortometraje o los documentales o lo que pudieras competir. Y eso empieza a generar como un semillero y luego se realizan 3 películas, Lo que soñó Sebastián, La casa de enfrente y Donde acaban los caminos. Que esas 3 películas fueron como las primeras películas que se realizaban después de mucho tiempo. Y ahí ya empieza una movida de cine más formal. Creo que se ha mantenido desde el 2008, 2009 más o menos, que fue uno de los booms, digamos, de alguna manera. Pues se ha sostenido, se ha mantenido y hay pues ya carreras de cine en las universidades, hay más academias, hay gente más involucrada, gente que está viajando, gente que está regresando porque fue exiliada y regresa ya con mucho más conocimiento a compartirlo con los demás cineastas, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y posteriormente, el 2000, Casa Comal en adelante, creo que es como que el nuevo banderazo de la nueva producción cinematográfica guatemalteca, y ahí podría tal vez resumir un tanto del cine guatemalteco. Y empiezan a haber un montón de películas ya, ¿verdad? Yo soy parte de una generación que estudié en escuelas internacionales, en escuelas extranjeras, porque no había educación de cine en Guatemala en ese momento. Ahora ya la hay, entonces ya empiezan a haber ahora realizadores que están siendo formados en Guatemala. Y luego pues nosotros los que estudiamos afuera pues ya volvimos y empezamos a hacer películas acá, como las del Best Picture System, que son en las que yo he trabajado, Puro Mula, OVNIs en Zacapa y recientemente Kenke en Panamá. Jorge, ¿por qué te saliste de la casa si te dejaron ahí bajo mi responsabilidad? Es porque ahí te tenías que quedar. Sos un irresponsable, ¿quién te crees? Le dije que se fuera de Zacapa, pues. Profesor, bienvenido, lo hemos estado esperando. De ahí pues ya Iscanul es esto, es una plataforma, finalmente es una plataforma para el director, pero también es una plataforma para el cine de Guatemala. A partir del año 2000 hasta la fecha, en Guatemala han surgido varias producciones del séptimo arte, como Paul. Y que te miren allá está bueno, pero que yo me vaya con vos no tiene sentido. Las estrellas de la línea, Fe, Hay entre nosotros un pescador. Nadie salva, nadie. Detectives por error, Cápsulas. El ciclo de la vida. Sentiste escalofríos, ¿verdad? ¡Nena, ya! ¡Que me digas eso, lo mato! La paciente, Las cruces. Nada mejor que morir defendiendo a nuestra gente. ¡Fuego! Las marimbas del infierno. 8 grados, terremoto en Guatemala. Indicios sobre un posible terremoto en Guatemala. Nadie ha podido construir un equipo que pueda predecir terremotos. La bodega, Distancia. ¿Qué edad tenía él?
Gerardi, Gasolina. Seis semanas de ilusiones. Aquí me quedo. ¡Que se quede mi sol! Un presidente de asombrero. Un zorro motorizado. Yo recuerdo, estaba muy joven, que los amigos de mi papá y él se reunían en un taller ahí en la zona 6. Llegaban muchos muchachos, era una cosa muy alegre. Yo me siento muy orgullosa de ser su zorrita. La isla. Toque de queda. Eso no es lo mismo de siempre, vos. Eso parece guerra. Quedaron anoche. Perdónanos que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Puro mula. La vaca. Bienvenidos a Guatemala. El Aeropuerto Internacional Aurora brinda la masculina línea. Welcome to Guatemala. La Aurora International Airport. Vámonos. La isla. Exorcismo documentado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Exorcismo documentado. El regreso del Encho. Otros 4 litros. Mucha, yo no sé dónde estudiaron ustedes, pero cuando uno atropella a un policía, y sobre todo si parece un muerto, hay que irse, eso es lo que hay que hacer. Ahí estaba ya el barranco, pues. Ahí estaba, pero hay que esconderlo. Mijo, unas rocas pesadas hay que amarrarlas. Muerto para que no flote. Si quieres salvar al agua, andate, hombre. Lo mejor que puedes hacer, no estés molestando, hombre. Te vas a golpear. Te vas a golpear. OVNIs en Zacapa. Si le seguimos haciendo caso, nos vamos a meter en un lío más grande. Esto es peligroso. No puedo creer que hayan llegado hasta aquí sin enterarse de lo que realmente está ocurriendo en Zacapa. ¿Qué está ocurriendo, pues? La jaula de oro. Se van a Estados Unidos. Sí. Estamos aquí en Arriaga, después viajamos a Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles, que es ahora. ¿Y vos, Juan, qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Entre otros. Si no llega a tiempo esa mujer y lo noquea, le juro, le juro que me hubiera matado a golpes. Si me estás deseando, ¿verdad? ¡Larguémonos de aquí! Otro de los implicados en este hecho fue puesto en libertad. Ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con mi niña? Películas que ya han tenido un poquito más de apertura, sin embargo, que todavía no, creo yo, son una cuestión que dé una rentabilidad. Y tantas películas que hay que muy pocas personas conocen y que creo que puede haber una franja. Si hay una franja acá de Cantinflas, una franja de Pedro Infante, pues muy bien puede haber una franja de cine nacional, para que la gente conozca, para que la gente se culturice también un poco, que sepan que existe cine, que hay gente que hace cine. Seguí. Y porque somos nosotros, son nuestras historias, son nuestras películas, y es lamentable que se le dé prioridad a un cine extranjero llamándose
canales nacionales como tal, ¿va? Entonces es un poco decepcionante eso. El cine guatemalteco cuenta con variedad de artistas audiovisuales que han estado produciendo actualmente diferentes obras cinematográficas, cada uno de ellos en diferente campo. Decidí dedicarme a esto porque estoy en esto prácticamente desde que nací. Soy hijo de Rafael Lanuza, uno de los pioneros del cine en Guatemala. Entonces, pues crecí en este ambiente, estudié medicina, eso hizo que me alejara casi 30 años del ambiente cinematográfico, pero ahora que ya estoy jubilado, pues he retomado proyectos que mi papá dejó pendientes, ya que él murió a los 53 años, entonces tenía muchas cosas todavía que hacer y yo las he retomado. La actuación es como vivir otras vidas, es lograr desdoblarte o prestar tu cuerpo o poder hacer cosas que tú tal vez como tú no harías nunca o no te pasarían, ¿no? Es vivir el triple, el cuádruple, no sé. Me apasiona, me fascina. Y además desde que lo probé, que en realidad fue la primera vez en teatro, es una magia impresionante, es vivir. En realidad yo soy diseñador gráfico también y también estudié ciencias de la comunicación y entonces de alguna manera eso ha hecho que piense que también no solo como una imagen estática, sino las imágenes en movimiento, que en realidad es lo que es el cine. Entonces esto me ha llevado de un punto a otro y creo que también era algo que había pensado desde pequeño. Y decidí dedicarme a esto ya cuando ya estaba metido, ya ni cuenta me di yo cuando ya estaba haciendo yo cine. Entonces creo que fue muy pasional mi decisión de dedicarme al cine. No creo yo nunca que haya sido por una decisión económica. Y no sabía yo que a esto me iba a dedicar cuando yo era joven, digamos, en la etapa donde uno decide a qué se va a dedicar. Creo que sí, desde pequeño tuve la intención de hacer una película, por lo menos. Así como esas cosas que uno dice, quiero hacer esto antes de morir. Me apasionó desde que empecé a estudiar acá en la Universidad Mesoamericana. Estudié diseño gráfico y publicidad y pues llevábamos un par de cursos de fotografía, de producción audiovisual. Y ahí me empezó a llamar mucho la atención todo lo que era el mundo del audiovisual. Después pues recibí algunos cursos de fotografía, trabajé en un programa de televisión siendo el director y pues me interesó bastante y estuve viajando de Quetzaltenango a la ciudad capital los fines de semana para poder estudiar esta carrera que me apasionó desde el momento que me di cuenta que existía. No sé, uno no lo decide, creo yo. Uno lo comienza a hacer y ya cuando te das cuenta estás metido en proyectos de gente que ya hace cine, ¿verdad? Bueno, tenía 9 años cuando dije, bueno, yo quiero hacer cine. Creo que el culpable fue George Lucas con su Star Wars Episodio 1. Yo vi esa película y dije, quiero hacer algo así. No quiero estar delante de cámara, sino que quiero crear algo así en Guatemala. Y ahí empezó mi pasión. Bueno, el cine siempre ha sido importante en mi vida. Desde muy pequeño fue algo que me gustó y que siempre quise dedicarme. Sabía que en aquel momento pensaba que era el país equivocado, porque no había mucha producción, pero con el tiempo fui pensando que uno era el que tenía que ser parte del cambio y uno tenía que producir para que eso existiera. Y así fue como me fui involucrando. Yo creo que ingresé al cine casi sin darme cuenta. Siempre me gustó la producción audiovisual todo el tiempo, pero mi gusto era cómo se hizo. Siempre era tratar de ver cómo se hicieron las cosas. Entonces, esa mi investigación me llevó a buscar dónde poder aprender a hacerlo. Simplemente se me fue dando en el camino de mi vida. Yo empecé primero con la música y luego estudié audiovisual, estudié comunicación, pensando hacer cine. Y después estudié cinematografía, pero no fue algo como que, yo sueño ser cineasta, quiero que este sea mi sueño y todo ese rollo. No fue así, sino que me quedé. Yo creo que los que hacen cine también es porque deciden quedarse haciendo eso. Me dediqué toda la vida a trabajar televisión, fue muy fuerte el periodismo. Trabajé como corresponsal fuera del país
sale una plaza en la Universidad de San Carlos de Guatemala como auxiliar de medios audiovisuales. Entonces, prácticamente me recomiendan a trabajar en la Cinemateca. Yo fui comentarista en una película de Jacobo Arbenz Guzmán que se llama Los Diablos No Sueñan. Hice una tesis doctoral en donde analicé películas del conflicto armado guatemalteco. Y mi intención era hacer un estudio de cómo recuperar la memoria histórica a partir del cine. Bueno, la producción audiovisual es muy amplia. He tenido la experiencia de trabajar diferentes proyectos desde hace ya un buen tiempo, estar involucrado en esta labor. Y una de las áreas que más me ha gustado ha sido la de la producción, poder escribir, poder plasmar mis ideas para luego verlas pues ya desarrolladas. Yo soy actor, tengo más o menos 12 años de actuar. Actualmente vivo en Los Ángeles, pero bueno, inicié mi carrera en Washington, D.C., soy guatemalteco. Salí de Guatemala cuando tenía 16 años. Jamás pensé llegar a Estados Unidos, fue circunstancias de la vida, era joven. Empecé como todo inmigrante, tratando de salir adelante, estudiando, aprendiendo inglés. Pensé llegar a ser actor, aún mi pasión era ser beisbolista. Yo siempre soñé llegar a grandes ligas, aún jugué para Guatemala, béisbol. Pero encontré una pasión que jamás pensé. Y yo creo que uno tiene que ir de poco en poco. Esto va para los actores guatemaltecos. Yo sé que Guatemala es un país hermoso y bueno, definitivamente yo amo a mi país. ¿Qué opina de la ley de cine acá en Guatemala y a quién considera usted en lo personal que beneficia esta ley? La ley del cine es algo que realmente es un tema muy controversial. La ley de cine es un tema complejo. Bueno, la ley de cine es un tema bien complicado. La pregunta más difícil. Un tema polémico ha sido la ley de cine. No les puedo decir que estoy a favor 100% ni en contra 100%. Es algo bastante controversial. Por haber crecido en el ambiente cinematográfico, yo viví la ley de cine que existía en los años en que mi papá hizo cine. Fue un desastre para la cinematografía haber tenido una ley de cine, ya que para lo único que servía era para hacer un montón de burocracia a la hora de las filmaciones. La ley de cine sirvió en esa época para hacer un montón de censura. A mi papá le prohibieron por lo menos 3 películas porque personas que no tenían nada que ver con el cine estaban en un grupo que eran los que decidían qué película se hacía y qué no se hacía, dependiendo si a ellos les gustaba o no. En el momento en que se establezca una ley de cine, va a beneficiar a un grupo muy pequeño de personas que regularmente van a ser los que van a ser los beneficiados con el dinero, con hacer sus producciones, y todos los demás cineastas que no sean amigos de este grupo o que no pertenezcan a ese gremio, que va a ser muy cerrado, pues vamos a estar completamente fuera. Y pues yo sería uno de ellos, lamentablemente. Para mí, que no hubiera una ley de cine. Se necesita apoyo no solo gubernamental, sino empresarial y social para apoyar al cine. Y es por ello que en Guatemala, al igual que en otros países, se ha propuesto una ley de cine, misma que se espera y beneficia a la causante de ella. Sabemos que aquí existe un monopolio. Hay una persona que se llama Ángel González que frenó la primera iniciativa que se intentó llevar a cabo. Estamos precisamente en un momento donde recién han metido una iniciativa al Congreso y pues no se ha consultado a la gente de cine. No se le consultó, simplemente alguien la introdujo, no sabemos quién. Entonces sí es peligroso cuando los políticos se involucran y pretenden manejar esa área que ni siquiera conocen. Entonces ahí los beneficiaría a ellos, pero en principio se supone que debería beneficiar a la gente de cine, a la gente que está haciendo cine y a la que viene, ¿no? Creo que es algo que necesitamos, porque debe haber una industria de cine. De eso nosotros tendríamos trabajo pues bien remunerado. Realmente nosotros lo necesitamos, es indispensable para un país poder tener una ley de cine.
tanto como para fomento, como para protección también de nuestras obras audiovisuales. Muchos países que sus producciones las hacen con fondos del gobierno, proporcionados precisamente por medio de la ley de cine, y nosotros en Guatemala no lo tenemos. Bueno, evidentemente va a beneficiar a las partes involucradas definitivamente, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ser algo muy estructural, el poder presentar una ley con fundamentos, sobre todo, una buena propuesta muy estructurada en el cual se vean beneficiados evidentemente técnicos, cineastas, productores, iluminotécnicos, carpinteros, cocineros, etcétera, ¿verdad? Que estén involucrados dentro del rodaje de una película. Entonces, esperaría que a la hora de que haya una ley y que haya de alguna manera también una colaboración de parte del Estado respecto a la realización de los proyectos y al apoyo que pueda tener, espero que sean más abiertos y que no se dejen apantallar por los nombres de los proyectos. Me decepcionaría un montón que solo beneficie a unos pocos. Yo soy pro ley de cine, yo espero que tengamos una ley de cine en Guatemala que abarca todo el territorio nacional, entonces todos se podrían beneficiar. Solo espero que no se vuelva un medio de corrupción como es lo que ha pasado con el gobierno y con todas las instituciones del gobierno que se vuelven focos de corrupción, ¿verdad? Básicamente lo que me preocupa de una ley de cine es que los que ahorita hacen cine sin depender de una ley de cine, después no les afecte. Bueno, la ley de cine creo que es un gran tema. Han habido muchas modificaciones. No todos hemos tenido la oportunidad de conocer el contenido que tiene la ley de cine. Realmente pues hay una ley de cine que se metió al Congreso ya hace algunos años, no se ha aprobado. Parece que ahora hay un nuevo intento de aprobar esto, pero pues al final no se sabe qué va a pasar, cuándo se va a aprobar, y pues realmente pues no hay una idea muy clara, no se ha divulgado qué es lo que tiene la ley de cine, entonces creo que casi nadie sabe, a excepción de algún pequeño grupo, ¿verdad?, que la está manejando. Cuando la ley exista, va a ser un proceso sumamente burocrático, tedioso y complicado y poco fácil para los cineastas, pero bueno, después de un tiempo creo que puede llegar a abrir algunas cosas. Pues nunca he estado completamente de acuerdo, creo que hay cosas que hay que examinar. Una de las cosas tal vez más importantes que ahorita que he estado estudiando acerca de la distribución, me he dado cuenta que lo importante sería que se hiciera un trabajo de la ley de cine como se hizo en Colombia, donde hay incentivos comerciales para que las empresas puedan colaborar con la producción y de esa manera se pueda realizar muchas más películas. Bueno, en los países latinoamericanos donde la corrupción es importante tener parámetros también para que la ley beneficie de una manera democrática a todos. Pues puede ser un arma de dos filos, porque algo que para nosotros cineastas es muy fácil ahora hacerlo tal vez, va a haber más complicación. Puede ser, por ejemplo, yo puedo grabar en una calle tan fácilmente ahora, pero con la ley tengo que dar unas grandes vueltas para poder grabar en esa calle que no es necesaria, tiene en mente que dar tantas vueltas para poder grabar. Entonces creo que tiene que ser algo que respalde al cineasta, esperando que nos ayude, más que todo agilizar la producción, en este caso del cine, ¿verdad? La ley de cine debe beneficiar a todo el que esté produciendo, esté con la intención de realizar una producción cinematográfica, con un financiamiento por parte del Estado para poder realizarla. Y esa debe ser precisamente la función, como se realiza o como se lleva a cabo en otros países. Pues en este gobierno recientemente hubo una reunión donde se convocó a los diferentes grupos que están haciendo cine en Guatemala y organizaciones, y pues se les planteó la inquietud de darle más seguimiento a este tema de la ley, y que pues ya está lista, ya está en el Congreso, lo que necesita es simplemente ya su aprobación final. En nuestro país existen muchas leyes y lamentablemente no todas se cumplen o están simplemente escritas, pero ya en la realidad son otra cosa. Somos guatemaltecos sin identidad para empezar,
que no apoyamos el deporte, no apoyamos la pintura, no apoyamos la escultura, todas las manifestaciones del arte. Entonces el cine se ve involucrado también dentro de ese proceso, ¿verdad? Con el tema de la comercialización de nuestras películas, es un camino muy difícil, tenemos que ir casi que chapeando el camino. El cine pues sí requiere de dinero para comercializar. Y es bastante complicado. Ahora los cineastas actualmente tenemos el problema de distribución, es bastante difícil en Guatemala, no digamos en el exterior. Lo primero es que salga a salas, ¿no? En salas, si tenemos suerte, estamos 1 o 2 semanas. Entonces creo que esto tiene que ser compensado, mitad gobierno, mitad población, mitad estructural, mitad formativa. Empezar con un proceso ya con nuevas generaciones, desde los chiquitos están naciendo ahorita, empezarlos a formar y a inculcar ya dentro de una cultura y un verdadero valor guatemalteco. Así es como se va a lograr poder llegar a un espacio significativo. Nuestra gente guatemalteca, cuando están en las salas, no van, y cuando ya no están nos dicen, ¿y por cuándo lo van a pasar en el cine? Yo, diablos, ya estuvo en el cine. Lo que tenemos de ventajas es aprovechar las ventanas digitales para comercializar, y creo que no le hemos apuntado muy bien a esto. Espacios que hacen mucho más difícil que un cineasta pueda distribuir sus materiales en el país. Digamos, en cualquier tipo de mercado, y nuestra película ya está ahí, y nosotros pretendíamos venderla a 50, 60 quetzales y luego la conseguís a 5 quetzales. En Guatemala nos la ponen bastante difícil las distribuidoras, tenemos que estar rogando, por favor, casi hincados para que nos hagan el favor de pasarnos nuestras películas. Entonces, realmente necesitamos un respaldo estatal como existe en todo el mundo, y no puede ser que nosotros estemos aquí con eso, ¿verdad? Que nuestros políticos no le pongan atención a este medio donde tantos jóvenes están cada vez integrándose más y que necesitamos realmente este apoyo. Ojalá se dé pronto. Lo difícil que es que el país apoye una producción nacional, y me refiero no solo en el sentido de las salas de cine, sino también del pueblo en sí, porque la gente, el guatemalteco, no apoya y no le gusta el cine nacional, le gusta el cine extranjero. Entonces es una cuestión que tenemos que superar, aparte de que exista una ley de cine, aparte de que existan financiamientos, aparte de que se empiece a producir cine, tenemos que luchar también con el tema de que el guatemalteco aprenda a valorar su cine. Y lo más triste del caso es de que un mercado, el que está en ese lugar, en ese espacio, paga por ese espacio. Entonces quiere decir que las municipalidades están avalando que se venda nuestra piratería. Eso no es posible. Estamos conscientes de que es algo tal vez ilegal. Están en precios estándar. Lo que son estrenos en DVD están a 25 y el Blu-ray que se encuentra a 30. Yo los vendo a 5. Cuando alguien viene a comprar un disco aquí, te sale más barato, te sale en 5. Entonces cuando compras un original, te sale hasta 10 o 20 veces más. Ahora tenemos algunos otros títulos que van de, por ejemplo, de 20 a 100, 125 quetzales, pero es autorizadas por algunos productores y directores guatemaltecos. Por ejemplo, en este caso del Capitán Orellana, tenemos a un precio de 25 quetzales del director Luis III. Son originales, copias originales autorizadas directamente por ellos. También nos traen, por ejemplo, La Vaca por 70 quetzales. Tenemos Cápsulas, Las Estrellas de la Línea. Estas son producciones de Casa Comal. Así es en apoyo a ellos directamente, ¿verdad? Sí. Más de alguna vez he comprado películas pirata. Hola, soy Fernando Galvez, cineasta guatemalteco. Mi nombre es Luigi Lanuza y soy cineasta guatemalteco. Mi nombre es Teresa Jiménez, cineasta guatemalteca. Hola, mi nombre es Rodolfo Espinosa, soy cineasta guatemalteco. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, soy cineasta guatemalteco. Mi nombre es Andrés Rodríguez y soy realizador audiovisual guatemalteco. Hola, yo soy Walter Figueroa, soy director de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hola, soy Domingo Lemus, soy cineasta y músico guatemalteco. Rodolfo Custodio, soy productor audiovisual y cineasta guatemalteco. Hola, soy Brenda Lara Marcus y soy actriz guatemalteca.
Número 11, el pasaje en Cinena, y se hace la primera proyección de cine. Y al mismo tiempo este Muybridge, por un azar del destino, termina en Guatemala. Entonces Muybridge desde el siglo pasado ya había traído fotografías, cámaras, el daguerrotipo en ese tiempo. Y luego el man trae una cámara. Entonces se la venden a Ubico y Ubico empieza a grabar como las primeras imágenes de Guatemala que hay. Eso fue a principio del siglo. Entonces realmente el nacimiento del cine también en Guatemala se dio muy al principio de cuando estaba pasando en Francia y en otros países. Las primeras filmaciones se empiezan a hacer en 1910, 1913, El hijo del patrón, El agente secreto, Sherlock Holmes, filmaciones de las fiestas minervalias, pero muchas de estas películas no se presentan al público precisamente porque los actores se sintieron tan mal con haber interpretado sus papeles que no quisieron que se proyectaran esos materiales. Se cree que se desaparecieron durante los terremotos de 1916 y 1900. El cantor de jazz fue la primera película sonora producida en 1927. Que las películas ya contaran con sonido integrado provocó que la cantidad de espectadores se duplicara. En 1949 se filma la primera película sonora con técnicos y actores guatemaltecos, que es El Sombrerón, y ahí estamos hablando del primer banderazo de salida ya del cine de ficción. Nosotros veníamos de la mano, podríamos decir, con el cine mexicano. O sea, veníamos con un nivel, si no igual, podría haber sido hasta superior, porque de hecho nosotros teníamos locaciones que a ellos les gustaban, vinieron a grabar películas aquí. Durante los años 70, hablemos un poquito del cine familiar, estamos hablando de dos familias en Guatemala, estamos hablando de la familia. El movimiento de la película se realizaba a través de una manivela. Fue un aparato compacto y ligero. Muchos apocalípticos dijeron de que iba a ser un invento sin futuro, sin saber que después iba a llegar a ser el séptimo arte y recopilar todas las artes adentro del cine, ¿verdad? 28 de diciembre de 1895. En el Salón Indian del Gran Café en el Boulevard de los Capuchinos, París, los hermanos Lumière mostraron las primeras proyecciones que dieron inicio al cine mudo. A los 9 meses después de que se hizo la primera proyección allá, se hizo una proyección acá en Guatemala. O sea que no estábamos como en cuestiones de tiempo, en parámetros de tiempo no estábamos tan lejos, digamos. O sea, no vino como 10 años después, sino vino el mismo año que se proyectó en Francia, ya se estaba proyectando acá en Guatemala. O sea que sí tuvimos como un contacto muy rápido. Las primeras proyecciones que dieron inicio fueron la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren y el regador regado. Carlo Valenti es un barbero de profesión barbero guatemalteco de origen italiano
que trae el primer proyector al local. Es vivir el triple, el cuádruple. Mueve masas. Es el rostro del país. Es un canal de comunicación. Una forma de constatar los hechos. La humanidad ha creado varias artes, pero para unificarlas nació el cine. Hay un personaje muy importante en el nacimiento del cine que se llama Edward Muybridge. Fotógrafo de profesión, nace el 9 de abril de 1830 en Kingston Thames, Reino Unido. Este chavo hizo un ejercicio sobre un experimento, sobre unas fotografías de un caballo que corría para ver si el caballo levantaba las 4 patas al mismo tiempo. El experimento de Muybridge se produjo gracias a Leland Stanford, ex gobernador de California, quien afirmaba que durante el trote largo de un caballo, este no apoyaba ningún casco en el suelo, mientras que James Kent, presidente de la Bolsa de Valores, afirmaba lo contrario. Y pues ese es el principio del cinematógrafo que después desarrollan los hermanos Lumière y Edison en Estados Unidos. Auguste y Louis Lumière nacieron en Francia. Trabajaron en el estudio fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. El padre de los hermanos Lumière trajo de París un kinetoscopio, mismo que fue evaluado por los hermanos, y así crearon el aparato que serviría como cámara y proyector. El cinematógrafo. Las imágenes se proyectaban en una pantalla mediante una lámpara y una lente. 1918. Bueno, cuando hablamos de cine, en 1928 se funda el Departamento de Relaciones Públicas de la Presidencia por Lázaro Chacón. Es Jorge Ubico quien designa a Carlos Mateo, lo escoge para que tenga a cargo el departamento cinematográfico. Tomemos en cuenta que durante los años 30, los 40, el cine se convierte en un cine propagandístico, y el mayor ejemplo que podemos tener de ese cine propagandístico son los nazis. Gauleiter Lauterbacher spricht zu den Versammelten über die Bedeutung ihres Einsatzes. Jorge Ubico era un simpatizante de este tipo de esquemas, ¿no?, cinematográficos. Podemos hablar también de inicios de los 40, Alfredo McKinney, que vive y crece en la ciudad de Quetzaltenango, y durante los años 40 filma una película que se llama El Anillo Sangriento, que es un asalto al Banco de Occidente con persecuciones en las calles de Quetzaltenango, que se podía considerar como la primera película de gángsters filmada en el país.